¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Luego del discurso del presidente Luis Arce Catacora por el 22 de enero, líderes políticos lo cuestionan y critican la gestión del presidente Luis Arce Catacora ante el coronavirus. Además, los expertos observan que Luis Arce no mencionó qué acciones asumirá mientras llega la vacuna y que no se incluyó en su mensaje temas de justicia, educación y otros temas pendientes en el país. Tras el discurso del presidente Luis Arce por el Día de la Fundación del Estado Plurinacional, la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, y diversos políticos cuestionaron a la autoridad por su posición acusatoria y por su accionar frente a la pandemia. Lo calificaron de quejumbroso y dijeron que en sus palabras ven un intento de lavarse las manos. Luis Arce Catacora llamó al gobierno transitorio de Yanine Áñez un gobierno de facto y lo responsabilizó por la crisis económica y la falta de acción oportuna frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus. La falta de voluntad en adquirir pruebas a fin de identificar los contagios denota la intencionalidad de ocultar la verdad al pueblo boliviano, que en su gran mayoría recurrió a medicina tradicional y alternativa para superar esta enfermedad, manifestó el presidente Luis Arce. Yanine Áñez no tardó en responder al mandatario a través de su cuenta de Twitter y publicó lo siguiente: si el señor Arce trabajara tanto en la pandemia como el empeño que pone en atacarme, Bolivia saldría ganando. El 2020 frenamos la pandemia, bajamos a 48 contagios diarios. Eso se logra con trabajo, no con odio, escribió la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, mientras que el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, hizo un recuento de las críticas en respuesta al discurso de Luis Arce y lamentó: promete vacunas que no tienen fecha de llegada. Abandona sanidad ante el colapso y educación en puertas del retorno a clases. Lucho Arce hoy cuestiona su propia legitimidad e insinúa que devolverá presidencia a Evo. Brinda un negativo informe de gestión anterior. Promete vacunas que no tienen fecha de llegada. Abandona sanidad ante colapso y educación en puertas del retorno a clases, publicó Jorge Tuto Quiroga. Por su parte, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, observó que Luis Arce no haya transmitido un mensaje que señalara una ruta a seguir ni transmita esperanza, y que en lugar de eso haya optado por un discurso quejumbroso. Publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: hoy el presidente Arce tenía la oportunidad de señalar una ruta a seguir y transmitir esperanza al pueblo boliviano, pero solo se escuchó un discurso quejumbroso de alguien que no sabe hacia dónde ir y prefiere justificarse culpando a los demás, publicó Samuel Doria Medina. Arce sigue gobernando mirando por el retrovisor. Usó 30 minutos para hablar del pasado y con medias verdades y muchas mentiras, seguir polarizando la sociedad boliviana. Así, en lugar de plurinacionalidad, unidad de los distintos, se siembra el odio entre bolivianos, señaló también. Asimismo, se indicó que el plan del presidente contra la pandemia se limita a la adquisición de vacunas y deja a las gobernaciones la responsabilidad de los servicios de salud, la contratación de médicos y la compra de remedios e insumos, una conveniente lavada de manos, también escribió en su cuenta de Twitter.
En la misma línea, el secretario nacional de Demócratas, Gonzalo Barrientos, coincidió con las palabras de Doria Medina y dijo: lamentablemente hemos visto hoy un presidente que ha asumido el rol de Pilatos, que lo único que ha hecho ha sido lavarse las manos, echar la culpa a un gobierno transitorio de 11 meses ante la falta de capacidad y de compromiso de resolver la profunda crisis sanitaria, económica y social que ha generado la pandemia del coronavirus. Mientras que el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, cuestionó la cláusula de confidencialidad que impide conocer el precio de las vacunas que adquirirá el gobierno. El gobierno de Luis Arce es igual que el de Áñez, todos son anuncios y corrupción, pues los contratos suscritos para comprar las vacunas tienen cláusulas de confidencialidad que violan la Constitución política del Estado y las leyes, lo que significa corrupción, escribió en sus redes sociales. Además indicó que en su opinión, Luis Arce aprovechó el mensaje a la nación de este 22 de enero para secundar la posición de Evo Morales en su campaña para borrar el fraude que le hizo al pueblo y a la democracia el 2019. No obstante, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó el trabajo de Luis Arce para la reactivación económica y frente a la pandemia con la adquisición de pruebas y las vacunas. Es importante enfatizar el trabajo que se está desarrollando Luis Arce como gobierno en el tema de la reactivación económica y el tema de la lucha frontal contra la pandemia. Creo que es importante y saludo el tema de la gestión de las nuevas vacunas y las pruebas de antígeno nasal que están priorizando en este momento, expresó Andrónico Rodríguez. Pero para el analista Paul Coca, las autoridades tienen dos opciones: seguir haciendo hincapié en el gobierno de Yanine Áñez o enfocarse en estrategias y dar buenas señales al país. El país necesita saber cómo vamos a encarar los próximos días, los próximos años. Uno de los aciertos del gobierno ya no puede ser el tema discursivo. Tienen que empezar a pensar en dar buenas señales. Estamos en puertas de una recesión fuerte y con una pandemia que volvió con un rebrote inusitado, dijo. Por su parte, el experto Marcelo Silva resaltó que si bien la adquisición de las pruebas y la gestión de vacunas es un aspecto central e importante en la lucha contra la pandemia que encara el gobierno de Luis Arce, quedó un vacío en el mensaje presidencial de saber qué se hará en el tiempo de espera de la llegada de las dosis de inmunización. Creo que en este momento la gente estaba atenta a lo que significaba la propuesta gubernamental en relación a la pandemia y el ámbito económico, sin soslayar la importancia que tiene el proceso de compra de las vacunas, que es un acierto muy grande del gobierno. Es un tema que va a tomar tiempo. La pregunta es, mientras tanto, ¿qué? Asimismo, el analista Marcelo Aruquipa señaló que Luis Arce no supo aprovechar el mensaje presidencial para transmitir una suerte de expectativas a la población que esperaba conocer, además de las acciones frente a otros problemas sociales. Me da la impresión de que Luis Arce no es un presidente transformador, sino un presidente gestor. No quiere cometer transformaciones importantes en el país. Nos habló de salud, de que la vacuna es la gran expectativa de la salvación, de las pruebas, pero la agenda social también es muy importante, la justicia relacionada con la inseguridad y también el tema de los feminicidios no estuvo nombrada por el presidente, y la educación tampoco fue otro tema relevante en su mensaje, subrayó.
Es de esta forma que Jorge Tuto Quiroga, Yanine Áñez, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y analistas políticos cuestionan el discurso de Luis Arce Catacora. Lamentaron que el presidente Luis Arce Catacora haya basado la mayor parte de su discurso para hablar del pasado y responsabilizar a Yanine Áñez de la situación económica del país, y pone como la gran salvación a la pandemia las vacunas que no tienen fecha de llegada al país. Además, sostienen que Luis Arce no planteó nada claro para contener el virus antes de la llegada de las vacunas, porque día con día también se presentan complicaciones en la salud de muchos bolivianos que no pueden acceder a hospitales públicos. No se dice qué se hará mientras lleguen las vacunas. Al respecto de todas estas críticas en contra del presidente Luis Arce Catacora, tras su mensaje por el 22 de enero, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Cuánto de razón le dan a estas críticas contra el presidente Luis Arce Catacora? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto del mensaje presidencial y de estas críticas en cuanto a la falta de acción del gobierno en cuanto a temas de salud y educación. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.